Buenas tardes a todos, soy Antoni, responsable de formación de Qualsoft Consultores. Esta tarde vamos a hacer una clase virtual sobre el programa MassQDA y vamos a centrarnos en las herramientas analíticas más básicas que tiene. Pues en concreto tengo previsto pues hablar de la segmentación de los datos, de la codificación automática, la codificación manual, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver un poquito el memoing, pues hasta donde nos dé tiempo, los 45 o 50 minutos que está previsto que dure la sesión, ¿de acuerdo? En principio os voy a hacer una introducción con diapositivas breve para contextualizar la charla de esta tarde y seguidamente pasaremos al programa a ver cuál es su manejo y cómo nos puede ayudar esta herramienta informática en nuestras investigaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues comentar que el objetivo de la charla se centra en la parte del análisis, podríamos decir en la fase más inicial. Como podéis ver aquí hemos representado los diferentes ciclos analíticos que pudieran haber en una investigación determinada, pues desde un ciclo prospectivo inicial, un ciclo de codificación y segmentación, y luego ya la parte más conceptual del análisis, que sería un ciclo de recodificación, categorización y definición del modelo que se está trabajando en concreto, ¿de acuerdo? Como antes estábamos comentando, Juan Carlos y yo, no todos los análisis tienen por qué tener el mismo nivel de profundidad ni demorarse o extenderse en el tiempo de la misma forma. Por tanto, la estrategia analítica es determinante para definir un nivel de profundidad y tener claro unos mismos datos, cómo los vamos a manejar en el tiempo y en la profundidad analítica, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que vamos a insistir en esta primera parte, en esta charla, es un poco cuáles son las lentes que tenemos que ponernos lentes analíticas para realizar el trabajo de codificación con el programa MassQDA, ¿de acuerdo? Aunque veamos que tenemos muchos datos, aunque veamos que tenemos poco tiempo, con una estrategia analítica clara y un nivel de profundidad en el análisis determinado, pues vamos a poder resolverlo con el programa de un modo muy rápido, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea. Bien, en primer lugar, proponer un ciclo automático de exploración del material, un ciclo prospectivo, exploratorio, ya sugerido por diferentes autores, desde el profesor Bayes de la Complutense, pues Glasser, Bertelson, etcétera. Se trataría de hacer un recuento de la frecuencia de ocurrencia de los términos del discurso de los participantes, conocer qué términos son los más destacados, y esto ya nos puede dar unas pistas, insisto, exploratorias o iniciales de qué vamos a encontrar después en un análisis de contenido mucho más profundo, ¿de acuerdo? Por tanto, la idea sería, pues, con la herramienta MaxDictio del programa, en pocos segundos ya obtenemos unas primeras frecuencias de las palabras y a partir de estas frecuencias directamente podemos codificar automáticamente las palabras con una mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de proponer el análisis de contenido MaxDictio al principio, ¿de acuerdo? Este análisis, como sabéis, se fundamenta en listas de exclusión y listas de inclusión. Entonces, en el programa vamos a tener que decirle qué palabras del lenguaje queremos que excluya. A priori serían partículas como conjunciones, preposiciones o artículos, las eliminamos rápidamente, vuelve a calcular esta frecuencia y ya van apareciendo las palabras que, como antes decía, con las lentes analíticas nos interesan para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Del mismo modo, dentro del ciclo prospectivo o automático que estábamos apuntando al principio, tenemos la posibilidad de realizar búsquedas léxicas de palabras que sí que sabemos que nos interesan y cuando las encuentra nos las muestra en su contexto y lo que podemos hacer es codificarlas automáticamente también. Tanto la frecuencia de las palabras como la codificación automática
lo que van a hacer es explorar el material de un modo rápido para nosotros. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Palabras que sabemos que nos interesan a priori. Por ejemplo, problemas. Los problemas. Pues sabemos que cuando la persona habla de una dificultad, lo que va a hacer es codificar contextos. Zonas, códigos instrumentales, zonas a las que volveremos con posterioridad para hacer un análisis manual más detallado, ¿de acuerdo? Pero en principio con estas dos herramientas que nos ofrece el programa, Max Dictio y las búsquedas léxicas y la codificación automática, vamos a ir muy rápido. Vamos a ir rápido seleccionando pues decenas y decenas de contextos que luego exploraremos en detalle, ¿de acuerdo? Esta sería la primera parte de un ciclo prospectivo que podemos hacer. Bien, a continuación pues pasamos a destacar la importancia del plan de análisis ya más detallado, ¿de acuerdo? Tenemos la idea que nos sugiere Saldaña de que el análisis no es un proceso lineal, sino que es un proceso cíclico, ¿de acuerdo? Hay que volver al dato una y otra vez, aunque tengamos poco tiempo, no se puede hacer en una única lectura, sobre todo el tránsito entre la fase sustantiva del análisis y la fase más abstracta conceptual. En la medida que quieras categorizar o conceptualizar, vas a tener que volver al dato preciso, como bien indica esta cita. Como contrapunto de la cita, tenemos la cita de Peyton, en la que, bien, dice que ya que cada estudio cualitativo es único, la aproximación analítica también va a ser única. Entonces, cada estudio particular va a requerir de un momento inicial de detenernos y trazar un diagrama con estos ciclos analíticos que encajen en el trabajo que vamos a hacer. No todos los ciclos, no todas las estrategias son recetas que podemos aplicar en cualquier investigación, ¿de acuerdo? Bien, empezamos, aquí os comentaba ya la segmentación, ponía una cita de Auerbach y Silverstein en la que hablábamos de la importancia de acotar fragmentos de datos para codificarlos en detalle posteriormente, ¿de acuerdo? Es ya una lectura más atenta. Tenemos esta fase de segmentación ubicada en un plan general de análisis que proponen estos dos autores, repito, Auerbach y Silverstein. Entonces, como podéis ver, todos los autores en metodología insisten en el punto 1 que tenéis aquí, detallar las preguntas, el propósito, el objetivo, porque es eso fundamental. Empezar un análisis sin tener claras unas preguntas de investigación es ir vendido. Eso de decir, voy a ver qué sale de aquí, suele ser bastante contraproducente. Termina exasperándonos y perdiendo tiempo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un esquema muy sencillo que termina con una forma de presentar resultados muy interesante, en mi opinión, que serían las narrativas teoréticas en el lenguaje de los propios participantes. Dependiendo del campo, pueden ser más o menos adecuadas estas narrativas o pequeños textos en palabras del participante que están formados por una estructura de los constructos teóricos que han ido emergiendo de nuestro estudio. En general, esta propuesta es una propuesta inductiva. Estos autores trabajan mucho en inducción analítica, pero bueno, no tiene por qué, puede aplicarse en otras aproximaciones analíticas, pero como a mí en concreto me parece interesante y útil, pues por eso la comparto con vosotros como ejemplo de estrategia analítica que los autores han desarrollado en los libros y que puede serviros de utilidad, por lo menos conocerla, ¿de acuerdo? Bien, aquí estábamos hablando de la segmentación, ¿de acuerdo? Entonces, no todo el dato que tenemos sirve para responder a las preguntas de investigación. Solo una parte del corpus textual, del material, va a servir. Pues bien, esos segmentos son los contextos donde vamos a ir aplicando los datos, ¿de acuerdo? Entonces, nos interesa pues ir buscando uno detrás de otro estos contextos en los que a priori pensemos que se respondan a las preguntas de investigación. La tarea desde el principio, es decir, aquí tengo mis 10 entrevistas, mis 5 grupos focales, ¿qué fragmentos de estos 5 grupos focales contestan a mis preguntas de investigación? Y te dedicas como un detective, como Sherlock Holmes, a ver cuáles son esos fragmentos, porque habrá material
que no te interese a priori para el nivel de profundidad y objetivos que te has marcado en esta investigación, ¿de acuerdo? Se sugiere también en esta fase de segmentación ir haciendo anotaciones analíticas, memos analíticos, cualquier cosa que se te pase por la cabeza, que te sugieran los datos, ¿de acuerdo? Ya sería una buena idea, pues, hacer también un resumen de caso. Cada vez que termino de segmentar y de anotar una entrevista, lo que hago es añadirle un memo a ese documento de la entrevista y ahí hago un resumen de caso, ¿de acuerdo? Sería un esquema de las principales ideas que ese participante ha abordado en su discurso, ¿de acuerdo? Pues nada, luego unos consejos que os ponía al leer la idea. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿se relaciona con el propósito de mi investigación lo que esta persona está diciendo? ¿Ayuda a comprender mejor a los participantes del estudio? ¿Parece importante, aunque aún no pueda decir por qué? ¿De acuerdo? Todo aquello que te va saltando al interés, te despierta interés, pues vamos ya marcándolo y acotándolo en esta fase, como comentábamos, de segmentación, ¿de acuerdo? Me suelo detener en esta fase del análisis inicial también, porque tenemos la tendencia a empezar un análisis y ir rápido a la codificación. Y en muchas ocasiones obviamos esta fase inicial de segmentación, esta búsqueda de contextos de las ideas que responden a las preguntas de investigación, y pasamos directamente a aplicar códigos, ¿de acuerdo? Por tanto, uno de los primeros ciclos que os sugiero sería que segmentéis y creéis alguna nota analítica. Más adelante os van a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya vamos profundizando, pasando de la segmentación a la codificación en esta diapositiva. Cuando hablamos de codificar, estamos hablando de dos acciones mentales, dos procesos mentales muy interrelacionados. Por una parte, cuando estamos leyendo en el programa MassQDA el fragmento de dato, nuestra mente lo que está haciendo es descifrar el significado que tiene realmente la persona que está diciendo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo en primera instancia es descodificando esa información, ¿de acuerdo? Ahí es donde entraría la fase de segmentación. Seguidamente, cuando ya hemos descifrado el significado, lo que hacemos es elegir el código, el indicador adecuado para aplicárselo. Por tanto, estamos en inglés hablando de las fases de code y encode, que sería lo que genéricamente la gente llamamos codificar, ¿de acuerdo? El programa MassQDA codifica. Bien, cuando hablamos de codificar, hablamos de estas dos acciones mentales, ¿de acuerdo? Descodificar y luego volver a codificar. Esa sería la idea que os quería compartir, ¿de acuerdo? Bien, en el programa tenéis una serie de herramientas como estos marcadores para destacar la información que a priori os interesa, para ir descodificándola y posteriormente ya aplicaremos el código que nos interese. También en esta fase, interesante ya desde el principio, ir insertando memos analíticos sustantivos. Como antes he comentado, podemos dividir el análisis de datos en dos grandes etapas. Una primera etapa sustantiva, más vinculada a los datos, y una segunda parte más teorética, más abstracta, donde ya se buscan las interrelaciones entre las propiedades de las categorías, ¿de acuerdo? Parte sustantiva inicial, parte teórica más abstracta. Si la sustantiva no se ha apoyado en una buena segmentación, en unos memos iniciales sustantivos, ¿de acuerdo? Es muy complejo, muy costoso realizar la parte teórica, más abstracta. Suele ser difícil, la gente tropieza en el tránsito entre una y otra, pero en mi opinión la clave para resolverlo sería el sistema de memoing que hayamos utilizado en la fase inicial, ¿de acuerdo? Para marcar esas primeras relaciones y cuestiones que van surgiendo. Bien, tenéis la posibilidad de codificar con el programa de muy diferentes formas, como es normal en un programa avanzado de este tipo, ¿de acuerdo?
Los códigos son pues, palabras claves que condensan significados, se aplican a estos contextos de las ideas, que serían los segmentos, ¿de acuerdo? Podéis jerarquizar en el programa los códigos, en un sistema de códigos arborescentemente, donde se ven claramente, y disponéis hasta 10 niveles de profundidad dentro de una misma idea para buscar sus diferentes matices. Lo habitual en un estudio cualitativo son 2 o 3 niveles de profundidad, pero bueno, el programa llega hasta 10 niveles de profundidad. Es muy importante la clave cromática en el programa MassQDA, cada tema, cada idea, distinguirla con un color, porque luego hay una serie de herramientas visuales para explorar resultados que se apoyan mucho en esta gama cromática que hayamos construido, ¿de acuerdo? El mes que viene, a finales de junio, realizaremos otra clase virtual sobre las herramientas visuales y ahí veréis cómo la estructura cromática de nuestro sistema de codificación nos ayuda a entender mejor pues, el trabajo que se ha estado explorando. Por último, sobre la codificación, recordar que estamos codificando acciones de los participantes y no necesariamente opiniones, ¿de acuerdo? Tenéis que buscar la evidencia en el discurso del participante de una acción. Cuando un empresario dice que es muy buen jefe para sus trabajadores, esto es una opinión subjetiva. No necesariamente la realidad será que sea un buen jefe. Tenéis que buscar las acciones en el discurso del empresario que fehacientemente demuestren que sus trabajadores tienen una conciliación entre la vida familiar y el trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, no codifiquéis, no aumentéis la frecuencia de codificación tanto con este tipo de opiniones, sino con las acciones. Bien, os he preparado en las diapositivas algunas prácticas, ¿de acuerdo? Pero para que las hagáis luego en casa. Yo voy a hacer prácticas ahora con el programa, pero bueno, he pensado incluiros algunos ejercicios. Luego también os he puesto la codificación en vivo como caso especial de táctica para generar significado, que sería rastrear las metáforas que hay en el discurso de los participantes. Las personas hablamos en metáforas, ¿de acuerdo? Mi marido me pegó una soberana paliza, los niños son como esponjas aprendiendo, estamos habituados a oír metáforas en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Todos los programas de este tipo tienen la posibilidad de codificar en vivo. La codificación en vivo convierte la expresión del participante en el propio código, ¿de acuerdo? Y es interesante utilizar un ciclo propio para capturar estas metáforas, sobre todo en los estudios inductivos, ¿de acuerdo? Los estudios muy estructurados deductivos pues no tienen pie, no dan pie a considerar las metáforas o la codificación en vivo, ¿de acuerdo? Pero siempre es interesante, pues como apunta Charmaz en la diapositiva, capturar esos términos generales que todo el mundo sabe que condensan significado, términos novedosos de un participante o de un grupo social, ¿de acuerdo? La jerga, palabras clave de los grupos sociales, ¿de acuerdo? Todo eso siempre suele enriquecer nuestro análisis. Bien, también os he seleccionado un ejercicio que os he incluido en las diapositivas que os compartiré con la grabación de la charla de esta tarde. Y nada, luego tenemos el gran olvidado del análisis, que es el sistema de memoing, los memos analíticos. Os he puesto aquí un poquito de información, sobre todo de Corbin y Strauss, y un poco de tipología de memos. Ahora vamos a ver con el programa cómo se hacen y dependiendo dónde lo hagas va a tener una función u otra, ¿de acuerdo? En mi opinión siempre insisto en que un buen análisis cualitativo siempre avanza con las dos herramientas que tenemos, que son códigos y memos, ¿de acuerdo? Es bastante difícil hacer la fase teórica si no hay un buen sistema de memoing. Por tanto, pues también lo hemos traído un poco esta tarde a colación para que lo tengáis en consideración. Bien, aquí añadimos la idea de resumen de caso procedente
de Udo Kukart, que es el autor de MassQDA. Además es un gran metodólogo alemán, además de ser el autor. Por tanto, este programa siempre tiene muchos guiños y muchos desarrollos muy relacionados con la metodología de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces vais a encontrar un fundamento y un sentido a las herramientas que encontréis en el programa. Resumen de caso es un memo que vincularemos al documento, en el que aquí os explica lo que es un resumen sistemático y ordenado de lo más característico del caso. No es un análisis nuestro, ¿de acuerdo? Es un resumen sistemático de lo que ha sucedido en esa entrevista, en ese cuestionario, en ese grupo focal. Cuando termináis todos los casos de analizarlos, vais a tener todos estos resúmenes y os van a ayudar a hacer una idea muy acertada de lo que ha sucedido a un nivel más abstracto que el propio dato en toda vuestra base de datos. De hecho, hay una herramienta en el programa que se llama resúmenes, donde tú vas a tener todos tus códigos, vas a tener organizados todos tus documentos y puedes hacer resúmenes, abstracciones de las principales ideas contenidas en cada uno de los casos. Esto va subiendo de nivel de abstracción y te permite ver una estructura, cómo va desde el dato, desde lo más concreto, desde lo sustantivo, hasta lo más abstracto, lo más teórico, ¿de acuerdo? Y vas elaborándolo, tú vas apoyándote en esas cuadrículas de resumen, te hace unas tablas, te lo recupera muy sencillo, muy visual, y vas anotando lo más importante de toda tu base de datos, ¿de acuerdo? Para extraer, siempre se recomienda pues, utilizar esta herramienta de los resúmenes contenida en el programa MassQDA. Bien, aquí hay otros consejos de Udo, ¿de acuerdo? Pues sobre el trabajo inicial con texto, ¿de acuerdo? Unos consejos para pues, la gente a lo mejor que tenemos menos experiencia y abordamos el material, pues tener una idea de cómo empezar. Como estamos haciendo la tesis y decimos análisis cualitativo, ¿por dónde empiezo? ¿De acuerdo? Pues aquí hemos puesto una chuletilla, un resumen de algunas cosas en las que te puedes fijar al principio al trabajar con texto, ¿de acuerdo? Bien, os he incluido las lecturas que estábamos comentando, las referencias. Y nada, agradeceros la paciencia en esta primera parte y ahora me voy al programa. Había que comentar, sabéis, no os riáis, sabéis que siempre hay que comentar un poquito al principio todas estas cosas que los que ya me conocéis sabéis que siempre comento y espero que haya sido rápido y llevadero. Bien, Cristina, vamos a por el MassQDA a ver qué provecho le podemos sacar al ratito que nos queda. Bien, yo he empezado con un proyecto vacío, sin datos, para que veáis cómo me voy a manejar. Lo primero que voy a hacer es traer un cuestionario que tengo preparado en Excel. Lo voy a importar para que veáis cómo se hace. En el cuestionario habrá una parte estadística y una parte cualitativa y preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Entonces, pues, la parte textual la voy a tener en esas preguntas abiertas de la gente que ha contestado. Bueno, vamos al menú documento y utilizaremos el comando importar documento desde una hoja de cálculo en Excel, ¿de acuerdo? Navego hasta mi carpeta donde tengo el cuestionario, lo tengo aquí, y podéis ver que el cuestionario está estructurado en bloques. Podéis ver que hay una serie de variables, las tenéis aquí a la izquierda. Y el programa, dependiendo si he colocado el símbolo dólar en el nombre de la variable, me la considera una variable, o si no, si solo he puesto el nombre del código, lo va a considerar como un código, ¿de acuerdo? Por tanto, en mi cuestionario lo que vais a ver es una serie de variables, problemas de los alumnos en el curso, una pregunta abierta sobre los problemas, funciones del tutor, una serie de variables, ¿de acuerdo? Con las respuestas, su correspondiente pregunta abierta, y luego tenemos las habilidades del tutor en la formación, una serie de preguntas cerradas y luego una pregunta abierta final. ¿De acuerdo? Son 3 temas los que explora el cuestionario y el programa me lo ha organizado de esta forma. Vamos a confirmar. Me dice qué tipo de variable va a ser las variables estadísticas
él ya por una muestra de datos ya me reconoce los tipos de variable. En caso de que hubiera alguna discrepancia, lo podéis cambiar aquí por las que el programa os permite, pero en principio está todo correcto y simplemente tenemos que decirle adelante, importa. Entonces el programa empieza a traerme el cuestionario. No podéis oírlo, mi ordenador, igual, desde ahí, pero yo sí que oigo el disco duro, el programa cómo está montando, no ya los cuestionarios, que los podéis ver aquí, sino las variables, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros en primer lugar los cuestionarios, cómo han venido. El programa lo que ha hecho ha sido codificar automáticamente cada respuesta del participante, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí los códigos auxiliares que tenéis en el sistema de códigos. ¿Por qué hay diferente numeración 18 para problemas, 13 para funciones y 15 para habilidades? Porque no todos los participantes contestaron a las preguntas abiertas, ¿de acuerdo? El programa lo que hace es codificarme las respuestas. ¿Qué tengo aquí? Contextos, códigos auxiliares, a los que yo luego entraré y codificaré manualmente y ya con intencionalidad, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la parte cualitativa. Podéis ver el visualizador de cada cuestionario y aquí empezaría yo mi análisis cualitativo. Pero por curiosidad voy a enseñaros también la parte cuantitativa, donde están las variables que hemos importado, y podéis ver aquí en las variables de documento, lista de variables de documento, cómo tengo la lista de todas las variables en azul. ¿Veis cómo están en azul? Las de sistema están en rojo y aquí tenemos todas las variables que he importado. Si de la lista de variables conmuto al editor de datos, puedo ver la sábana con las variables aquí arriba en azul y las respuestas de las escalas de Likert que el programa ha tomado de la hoja de Excel que me descargué de SurveyMonkey o de Google Forms o del sistema de recogida de cuestionarios que utilizase, ¿de acuerdo? Entonces simplemente la gente ha ido contestando en la red y ese Excel me lo he bajado. La cabecera de las columnas, cuando era una variable le he puesto el símbolo de dólar y cuando era un código nada. Entonces el programa lo que va a hacer es montarme los códigos para las preguntas abiertas, donde no hay ningún símbolo, y símbolo de dólar con las variables estadísticas. A partir de aquí ya podría la parte estadística obtener estadísticas de las variables o abrir el módulo estadístico del programa que inicia todo el trabajo cuantitativo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Sería la parte estadística. Ahora vamos a centrarnos en comentar algunos detalles que habíamos apuntado en las diapositivas del trabajo cualitativo. El primero de ellos, suponed que no conozco de qué va este cuestionario, son muchas respuestas, decenas y decenas o cientos, y quiero explorar este material rápidamente, ¿de acuerdo? No sé el contenido, aún tengo que analizarlo y voy a hacer un ciclo prospectivo, como antes sugería, de utilizar MaxDictio para conocer la frecuencia de las palabras, ¿de acuerdo? Podemos obtener la frecuencia de las palabras. Por documentos, la lematización es que me agrupe todas las palabras con una raíz común, ¿de acuerdo? Labor, laboral, laborable, pues todas las palabras que tienen una raíz común las va a agrupar, depende del idioma, por tanto tengo que seleccionar el español, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que decirle OK porque me va a aplicar la lista de exclusión por defecto, con preposiciones, conjunciones, etcétera. Y vamos a ello, ¿de acuerdo? Entonces el programa me va a contar las palabras y como podéis ver ya me las ha ordenado por frecuencia. Bien. Como podéis ver, hay palabras que no me interesan, que quiero meter en la lista de exclusiones, muy rápido, muy sencillo. Marco, ¿veis qué rápido? Simplemente la que encontréis, vais marcando este símbolo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y las va
las va excluyendo. Simplemente tengo que volverle a dar para que lo recuente y ya tenéis pues algunas palabras que nos pueden interesar. Por ejemplo, la palabra tutor es un estudio sobre tutorización en la formación online. Podéis ver cómo el cursor se ha detenido en la palabra deber, en el verbo deber, y está incluido deber, debido, debería, debería con mayúscula, debo, debe. ¿De acuerdo? Eso es lo que comentábamos de la lematización, que es optativo, si queréis lo quitáis. ¿De acuerdo? Y yo ya a partir de aquí me doy cuenta de que problemas o tiempo son elementos destacados en la formación online, como estáis ahora vosotros. ¿Qué problemas habéis encontrado para participar en este seminario? Pues aquí habla la gente de los problemas que tienen los cursos. Bien, sencillamente, si encuentro un término con una alta frecuencia que me interesa, puedo sacarlo de la lista con resultados de la búsqueda y me muestra ya un cuadro de diálogo para los casos que hablan de los problemas, una vista previa, ¿de acuerdo? Una vista previa y yo ahora podría pues tranquilamente codificar con un nuevo código. ¿Veis aquí el icono al que le he dado de aquí arriba? Problemas alumnos. Siempre la clave cromática me interesa utilizarla a mí particularmente. Le doy un color. Bueno, vamos a dárselo rojo porque son problemas. Y aquí hago un memo, una anotación, una descripción del código, ¿de acuerdo? ¿En qué me baso para codificar esto así? Ya tengo la oportunidad de añadir esta nota al proceso de codificación automática generado por la frecuencia de las palabras, ¿de acuerdo? Siguiente paso. El programa va a codificar automáticamente. Debe de haber un contexto, un segmento. ¿Qué codifica en el hallazgo problemas? La palabra, contexto, problema, toda la frase donde está problema o todo el párrafo donde está problema, ¿de acuerdo? Tenéis que darle un contexto al segmento. Yo lo voy a cambiar a la frase y adelante, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en mi ordenador ha aparecido ya el código problema con todas las codificaciones que han ocurrido, ¿de acuerdo? Podéis ver que las frases donde está problema se han resaltado y nuevamente tengo un contexto para explorar, un código auxiliar al que detenerme, ¿de acuerdo? Sé que habla de problemas, todavía no sé qué habla, en qué sentido habla, ¿de acuerdo? Falta de tiempo. El principal problema fue la falta de tiempo. Yo ya, en un siguiente paso, codificaría ese problema de los alumnos como la falta de tiempo, ¿de acuerdo? Pero automáticamente, de un modo rápido, repito, con la frecuencia de palabras, ¿de acuerdo? Lo obtenéis, resultados de la búsqueda y revisáis que son todas estas las que os interesan. Si alguna no queréis codificarla, le dais aquí y no se codificará. Creáis un nuevo código o utilizáis uno que ya tenéis. Sencillo y rápido. Otra herramienta que puede interesaros, supongamos que este documento queréis explorarlo gráficamente desde la frecuencia de las palabras, por ejemplo, el cuestionario 10. Tenéis en MaxDictio también la opción de utilizar el árbol de palabras interactivo. Arrastro el documento y me hace una representación de todas las frecuencias y toda la información destacada que vais a encontrar en el documento. ¿De acuerdo? A medida que vais tocando, os va enseñando, como podéis ver, la frecuencia que tiene. Bien, esto es la parte automática, rápida. También podéis, con codificación automática, utilizar, como antes decía, la búsqueda léxica con la lupa.
borro el término que había antes y voy a decirle que busque tiempo. ¿Os acordáis que en la frecuencia de las palabras me aparecía el tiempo, la palabra tiempo como destacada también? Vamos a buscarla en todos los documentos. Podéis poner tiempo y problema. De momento voy a darle a tiempo. Podéis ver las veces que aparece tiempo. ¿De acuerdo? También podéis codificarlo automáticamente. ¿De acuerdo? Selección del color y codificamos. Seleccionamos otra vez el contexto de la codificación automática y ya lo tenemos. De esta forma prospectiva podéis ir creando contextos sobre los que luego volveréis en profundidad. ¿Que os habéis equivocado y queréis eliminar una codificación de estas? Pues simplemente podéis ir aquí, tiempo, y la elimino. ¿De acuerdo? Vais retrocediendo en las codificaciones que habéis estado haciendo. Esa sería la parte prospectiva. Ahora, para hablar de la codificación, ¿de acuerdo? Podríamos volver a la idea de codificación en vivo que comentábamos antes, las metáforas, ¿de acuerdo? Siempre es una expresión propia del grupo social alumnos de formación online, la falta de tiempo. Tengo problemas con el tiempo. Puedo codificar en vivo esta expresión, simplemente botón derecho, codificar en vivo. ¿De acuerdo? Podéis ver falta de tiempo, cómo se incorpora al sistema de codificación. Se incorpora la raíz, atención. Ahora viene un trabajo de organizar, estructurar, categorizar el material. Si yo ya tengo una estructura que se llama tiempo en la formación online, que eran las codificaciones que antes había hecho, la falta de tiempo o lo puedo poner como un problema o el tiempo en la formación online. Vamos a suponer que es un problema. Lo arrastro aquí y podéis ver que hay dos niveles. Un nivel en la raíz, el tema principal, los problemas de los alumnos. Y luego uno de los problemas es la falta de tiempo. Podéis ver el contexto y luego podéis ver la concreción, ¿de acuerdo? Siempre si cambio el atributo de color, marco el propio y voy que todos los subcódigos vayan teniendo la misma gama cromática. Ahora que la falta de tiempo como código en vivo, como metáfora, ya la tengo incorporada a mi sistema, podéis ver que tiene una codificación, el 1, la frecuencia de codificación va aumentando. Cada vez que encontréis esta circunstancia, pues ya podéis reutilizar este código, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí supongamos que está hablando del problema del tiempo, simplemente yo lo que hago es arrastrar el código hasta el sitio, no hay más. Esto ya es codificación manual. Os daréis cuenta en vuestros análisis, lo digo por experiencia porque me paso todos los años haciendo montones de análisis, que hay una curva de trabajo en el análisis en la que al principio vais introduciendo muchos códigos y vais llegando a un punto que se llama de saturación teórica en la que ya va disminuyendo la cantidad de códigos nuevos que vais introduciendo y lo que hacéis es utilizar los que ya tenéis en el sistema de codificación, ¿de acuerdo? Lo vais a notar. A menos que tengáis un sistema deductivo potente, muy bien articulado y operativizado, vais a comprobar que necesitáis ir creando nuevos códigos. Aunque sea un sistema deductivo, seguro que hay propiedades en el material que el autor o autores no había considerado y vuestros datos están sorprendiendo en ese sentido, ¿de acuerdo? Por tanto, vais a ir introduciendo matices en esa codificación hasta que llegue un punto en que ya no necesitaréis analizar más entrevistas ni más grupos, porque ya estarán todos los códigos saturados. Ya por más entrevistas que hagáis, os daréis cuenta que ya no introducís nuevos códigos, ¿de acuerdo?
ese es el momento de empezar a parar el análisis, cuando se llega a la saturación, ¿de acuerdo? Al principio, las primeras entrevistas o grupos o documentos, hablo de entrevistas porque es lo más común, pero cualquier manifestación de dato cualitativo, pues al principio tendréis que hacer ese trabajo de organizar temáticamente los códigos en el sistema, pero luego ya será muy sencillo, solo tenéis que reutilizarlos, ¿de acuerdo? Será ir leyendo. Otro consejo cuando hagáis el análisis. Intentad, si está el trabajo muy estructurado, como estos cuestionarios, avanzar temáticamente. No queráis analizar todo el cuestionario como si fuera una entrevista en profundidad o una narrativa biográfica. Temáticamente iréis más rápido en el análisis, todos los problemas, todas las funciones. Tú te focalizas, como es corto el texto, codificas solo los problemas. Pasas al siguiente cuestionario, problemas del segundo cuestionario. Tercer cuestionario, cuarto, pero solo los problemas. Cuando terminas, vuelves al principio. Funciones del tutor del primer cuestionario. Habilidades y vas avanzando. Eso es para trabajos que están muy estructurados. En trabajos más abiertos, con menor estructuración, como entrevistas en profundidad fenomenológicas, por ejemplo, la unidad de análisis, la unidad discursiva es toda la entrevista. Por tanto, los problemas pueden estar en cualquier sitio e interrelacionados con cualquier cosa. Ya no se puede analizar de esta forma. Hay que analizar entrevista a entrevista, ¿de acuerdo? La estrategia de análisis en este sentido también es importante. Mayor estructuración, tema por tema. Menor estructuración, se tiene que analizar todo el caso. Finalmente, para terminar, me gustaría hacer algún comentario sobre el sistema de memos del programa, ¿de acuerdo? Como podéis ver, yo tengo en esta estructura diferentes niveles de documentos. En el nivel principal, en el sistema de documentos, puedo crear un memo que va a contener Es que como tengo varios monitores, se me había ido a otro. Digo, qué raro que no me aparece. Bueno, ya lo tengo, ya lo he... Bien, en este nivel principal de documentos deberían de ir vuestras preguntas de investigación del proyecto, ¿vale? Las copiáis del diseño donde las tengáis y las guardáis en este nivel superior. Bueno, yo no las he escrito, pero vosotros aquí sí que tendríais que ponerlas todas, ¿de acuerdo? Bien. Luego, en el nivel del grupo de documentos del cuestionario, podéis tener cuestionarios, entrevistas, imágenes, lo que tengáis. A este nivel podríamos añadir un memo como ficha técnica de los cuestionarios. Siempre me gusta introducir la fecha y la hora. Y aquí ponéis la ficha técnica de cada técnica, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera. ¿Veis cómo voy a entrar en diferentes niveles en los documentos? Y finalmente, a nivel de documento, lo que vamos a hacer es un resumen de caso, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que he comentado el resumen de caso en las diapositivas como sugerencia de Udo Buchard? Pues bien, aquí es donde pondríamos las ideas más importantes de este cuestionario, del segundo, del tercero. Entonces vamos creando un sistema de memos relacionado con los documentos. Esto por un lado, ¿de acuerdo? Por otro lado, memos. Podéis hacerlos, además de aquí, vinculado al documento, podéis hacerlo vinculado a un fragmento concreto de datos, ¿de acuerdo? En este caso sería nuevamente mi consejo, siempre la fecha. ¿Por qué la fecha? Un memo es un desarrollo de una idea. A lo largo del análisis pasarán semanas. Entonces, los problemas con el tiempo la idea que anoto al principio puede evolucionar a medida que mi análisis avanza. Si yo voy en este momento registrando una reflexión, pasan 10 días y vuelvo a ocurrírseme una cosa, puedo hacer un seguimiento del proceso de construcción abstracta del tiempo como dificultad en el aprendizaje online.
acuerdo? Este es mi ejemplo. Entonces, un memo analítico vinculado, podéis ver aquí el post-it, a este fragmento, ¿de acuerdo? Aquí abajo, por ejemplo, podría hacer otro. ¿Veis cómo me deja el programa? Donde os llame la atención, igual que ponéis códigos, memos también. Apoyaros en ellos. Son fundamentales. Otra posibilidad que tenéis serían los memos de código, memos conceptuales, ¿de acuerdo? Podéis hacer una anotación más conceptual. ¿Entendéis? Aquí yo tengo un marco conceptual, voy trabajando mi diálogo teórico y digo, vale, los problemas con el tiempo. Yebot, García, ¿qué autores en metodología didáctica online han trabajado el tema de la falta de tiempo en la formación? Yo ya me voy haciendo unas anotaciones para que luego tenga la parte de las conclusiones adecuadamente fundamentada en la literatura en base a criticar o dar apoyo a mis resultados, ¿de acuerdo? Pero ya voy desde el principio. Y finalmente, si queréis triangular o vincular memos, ¿veis? Puedo abrir el memo sobre los problemas, pero también puedo vincularlo con el código. ¿Veis cómo lo ha vinculado el programa? Y luego en otra parte de la estructura podréis vincular un código con el memo y queda interrelacionado, ¿de acuerdo? Es importante este trabajo, pues un poco laborioso, es la parte más aburrida de... No estamos dándole a los botones, ¿de acuerdo? Porque tenéis que escribir y pensar, pero yo siempre digo para animaros que el memoing es el 60-70% todo lo que escribáis del informe de resultados finales, ¿de acuerdo? Luego ponete con unas conclusiones. Con el informe de resultados es muy laborioso, pero si ya tengo los puntos clave organizados, es mucho más fácil. Pues bueno, yo por mi parte lo tengo ya todo. Si tenéis alguna pregunta, cualquier consideración, estoy a vuestra disposición. Están los micrófonos abiertos, quien quiera por micrófono o bien por chat. Comentamos cualquier cosa. Sí, yo tengo una primera pregunta. Dime, Juan Carlos. Cuando has comentado la primera parte de la sesión, que había como hasta 10 niveles diferentes, ¿podemos interpretar niveles como subcodificación? Sí. Voy a poner un ejemplo. En el trabajo sobre resiliencia en un entorno escolar, hay autores que dicen que la práctica de deportes en el alumnado inmigrante, practicar deporte, es un factor de protección que promueve la resiliencia. Si tú quieres registrar en esas entrevistas a maestros o a maestras, si los niños practican deporte, ese es un nivel de profundidad. Tú vas marcando cada vez que te dicen que los niños practican deporte. Ahora bien, si tú bajas un segundo nivel de profundidad, tú puedes distinguir entre que practiquen fútbol o básquet. O puedes distinguir en que el deporte se practique fuera o dentro del colegio. O puedes en otro nivel de profundidad distinguir que el básquet lo practican las chicas y el fútbol los chicos, ¿entiendes? Cada vez que tú vas profundizando en cómo son las interrelaciones dentro del deporte, en este ejemplo, tú vas metiéndote en subcódigos, en niveles de profundidad en el tema que quieres explorar. Muchos de vosotros sé que ya sois doctores, entonces sé que no tenéis que defender una tesis, pero también tenéis trabajos de análisis entre manos. No os pilléis los dedos con el nivel de profundidad porque tanto si eres doctor como si eres profesional, es mucho tiempo y mucho esfuerzo. Es lo que hablamos al principio, por lo que estábamos tú y yo comentando, Juan Carlos, de hacer el trabajo más rápido, más lento. Una buena delimitación del nivel de profundidad ya te va a simplificar el trabajo yendo al grano. Estamos hablando de lo que es deporte, una acción, como antes comentado, del deporte. A eso me estaba refiriendo cuando he hablado de nivel de profundidad. A ver, me están preguntando por aquí, a ver. Parece que la hora Madrid-Chile no estaba bien registrada porque tenía que partía pasada las 11. Bueno,
Me comentan, lo lamento si la hora no estaba bien, pero yo creo que ponía CEST, Central European Summertime, que es lo que yo vengo lo que venimos a cambiar cuando cambiamos a la hora de verano aquí. Lamento la confusión, pero yo diría que sí que se ha puesto CES. Lo siento, le compartiremos la grabación y poder atenderlo, pero vamos, intentamos que se explicite. ¿Alguna? Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis. Sí, le escuchamos bien. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina, Antoni. Y habla también a Juan Carlos y a Joan. Encantada de conoceros. Antoni y yo nos conocemos ya de otras ocasiones, soy de la Universidad de Alcalá. Y bueno, os comento un poquito y a ver si Antoni me puede ayudar. Yo estoy acercándome ahora, hace pocas semanas que he empezado a trabajar ya con MaxQ de Antoni, y justo en relación a esto de la jerarquía de códigos, yo estoy, bueno, haciendo pequeños acercamientos con, además, un tema de investigación que no es el mío, pero bueno, un compromiso que he asumido. Y estoy haciendo una cualificación en vivo sobre recursos sociales para personas sin hogar, es decir, bueno, no es ni siquiera mi tema de trabajo, pero es verdad que estoy aprendiendo mucho y claro, he ido generando códigos que he agrupado en algunas categorías, lo que yo llamo categorías, y lo que he hecho a nivel práctico es incluir las citas que yo había categorizado. Voy a poneros un ejemplo. Valoran las mujeres los servicios que prestan, ¿no? Un alojamiento para personas sin hogar. Y dicen, bueno, pues la comida, más actividades, bueno. Y entonces eso lo he ido agrupando luego en servicios que presta. Porque me interesaba, por un lado, servicios, por otro lado, relaciones personales. Entonces lo que he hecho es, con el botón derecho, he incorporado, a ver si os digo, a ver si os lo sé explicar, con el botón derecho he copiado los segmentos, por ejemplo, en el código comida, y he querido subirlos a la categoría que he llamado servicios en general, ¿no? Y los he incorporado. ¿Qué ha pasado? Que me los ha sumado, de manera que como que se duplican. Entonces eso ahora, yo sé que lo estoy haciendo fatal, ¿vale? Antonio, sé que me vas a decir, le estás haciendo ahí chapucero, ensayo y error. Pero bueno, como tenía que empezar a trabajar, porque ahora veo que tenía que haber codificado como variables ciertas cosas, bueno, pero ya no lo he hecho, es mi primer acercamiento. Entonces, ¿cómo podría hacer que no se duplique? Porque he visto que se va sumando, voy poniendo pues comida, el hecho de que haya más recursos económicos, menos plazas, más, lo he subido todo a una valoración general sobre servicios que presta ese alojamiento. Y claro, no sé qué ha pasado, que cuando he ido subiendo, ahora sumo y salen, si en realidad yo tengo 15 citas, al hacer esto me salen arriba en la suma, servicios 30. Digo, madre mía, pues claro, todo me sale mal. Lo que está ocurriendo, lo que estás haciendo, Cristina, es el trabajo que se hace en la fase de recodificación cuando falta de tiempo o la codificación con carencia de tiempo también se ha realizado falta y carencia. El programa te proporciona estas opciones de copiar o mover las codificaciones para que elimines uno de los dos códigos. Es decir, lo que tú has hecho es subir todos los segmentos del subcódigo al tema principal, ¿de acuerdo? Entonces, la operación inversa no existe, ¿de acuerdo? A no ser que manualmente volvieras a trabajar. Entonces, la idea en la que se avanza en el análisis es a definir bien, delimitar bien las categorías y las propiedades. Por tanto, esos subcódigos son interesantes. Si lo agrupamos todo en el tema principal, estamos perdiendo la variabilidad analítica que hay, ¿de acuerdo? En el tema que estoy explorando. Yo hablo en general. Entonces, yo creo que si has subido del subcódigo arriba, se han sumado porque se ha quedado en cero el de abajo. O sea que los has movido. Si los has copiado... Claro, los he copiado. Porque no quise moverlos por eso, porque vi que al moverlos se me quedaba en cero y entonces los perdía. Claro, como yo no hice una buena jerarquía teórica inicial, ya os digo por mi desconocimiento que voy aquí dando un poco y ver, pues digo, ahora al utilizarlo en herramientas visuales que he tratado con el visualizador de la matriz de códigos, pues claro, es que me sale una representación como duplicada que... Digo, bueno, a ver si esto se puede solucionar. Directamente me dice, no, sí, al menos no lo has movido, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la idea, al menos no lo has movido. Simplemente sería borrar las que has duplicado al copiar y pegar.
sería un poco el objetivo para depurarlo y que quedara bien cada segmento. Pensad que lo normal, estos son códigos auxiliares, problemas a nivel superior, estos 12. Yo lo que hago cuando tengo todos los problemas concretos analizados, lo que hago es borrar estos 12. ¿Veis? Los saco, los selecciono y le digo al programa que los borre. Entonces, ¿por qué? Porque son auxiliares, no son analíticos. Los de la codificación, cuando está el análisis hecho y todos los indicadores trabajados, lo que hago es borrarlos, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. ¿Para qué? Para no tener cientos de codificaciones que no me sirvan. En tu caso, Cristina, yo lo que haría sería revisarlo, borrarlo. La frecuencia de codificación es un parámetro de resultado, pero no el único, ¿eh? No es el único valor que podéis tener. La frecuencia es una magnitud cuantitativa, que en cualitativa no nos importa tanto como la estadística, que 1,0 pues sí que es determinante. Pero aquí una variación en un porcentaje no es importante, porque hay otros parámetros para obtener un resultado. Entonces, pues si no es mucho trabajo, yo te sugiero borrarlo. Simplemente sería porque estas herramientas que tú comentabas son para la fase de recodificación. Cuando me he equivocado, hay un código duplicado, entonces lo que hago es mover codificaciones, copiar o mover los segmentos de cada uno de los códigos. A ver. Vale, muchas gracias. De nada. Luego tengo otra pregunta, pero dejaré a mis compañeros. Vale. A ver, un segundito. Que me preguntan. Carmen, en una presentación podrás colocar un ejemplo con estudios deductivos. Sí, sin problema, claro. Este mismo cuestionario lo tenemos ya codificado. De hecho, lo tenemos con un marco conceptual. Muchas gracias por la sesión. A ver. En junio hay una sesión complementaria. No es complementaria, es diferente. Abordaremos las herramientas visuales para explorar resultados, el menú que tenéis aquí. Y con el mismo cuestionario codificado iré mostrando el editor de mapas y las diferentes herramientas que el programa trae para explorar los resultados. A ver, en vez de borrar, a ver, pregunta Sofía. En vez de borrar, lo que he hecho es codificar por lo más específico y luego crear un código sin segmentos que agrupa los más específicos. ¿Qué opinas? Pues yo creo, Sofía, que es un poco lo que estaba yo comentando hace un momento. Has codificado, codificamos en toda la estructura por lo más específico y luego el tema principal no necesita estar vinculado a los datos porque sus propiedades ya están vinculadas. Yo creo que has hecho lo correcto, si no estoy entendiendo mal lo que me comentas. Es como una estructura arborescente que va bajando hasta el dato. El concepto, la idea abstracta, no tiene por qué estar vinculado al dato. Es igual que lo que comentaba Cristina, que sus metáforas, sus códigos en vivo están vinculados al dato, pero ella ya ha creado una estructura superior, no sé ahora si ha dicho atributos o no recuerdo qué palabra ha utilizado, pero ella ya va abstrayendo a partir de esas codificaciones en vivo y va organizándose. Lógicamente esos códigos más abstractos ya no están vinculados al dato, pero sí las metáforas, los códigos en vivo, sustantivos que tenemos por debajo. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie pregunta? Que me atrevo yo otra vez. Ahora va, vamos a por ti, Cristina, y cerramos la... Venga, la última, nada, no os entretengo demasiado. A ver si sé explicarme la idea o explicarla. He utilizado algunos cuestionarios, no he cogido las sábanas de datos de Excel porque era un cuestionario gigante y nos estamos centrando solamente, bueno, no sé si tiene 80 o 90 preguntas y nos hemos centrado
en una a raíz de una respuesta de sí o no y en las observaciones cualitativas. Entonces no quería rescatar todo, solamente he rescatado la columna de esas respuestas que nos interesaban. Claro, la he rescatado como documento de texto, no como Excel. ¿Qué pasa? Que ahora me gustaría rescatar no solo la opinión abierta sobre esos servicios, sino vincularlo con qué servicio concreto estaban valorando, que está en otra de las columnas de ese Excel. ¿Qué he hecho? ¿Qué se me ha ocurrido? Pues digo, esto lo tendría que haber incorporado como variable probablemente, pero no he podido. Tampoco se podía. Bueno, yo es lo que pensaba. Digo, bueno, pues lo que hago es codifico los segmentos de cada una de las participantes y los vinculo, bueno, a un código que he llamado pues código alojamiento tal, para ver si de esa manera por lo menos puedo rescatar los datos concretos y las valoraciones concretas de esos 9 centros que voy a valorar. Pero ya os digo, seguramente eso no era lo mejor. Y quería preguntarle a Antoni cuál hubiera sido el proceso mejor. Sí, el proceso mejor, como tú bien has dicho, sería traértelo la sábana entera al programa, en la que tendrías, como puedes ver, las fantásticas posibilidades que te dan los métodos mixtos, que sería cruzar la información textual que tienes cualitativa con todas las variables que tiene. Es tan sencillo como en el cuestionario, pues, a ver si os lo enseño, pues puesto la información como la estábamos comentando. Podéis ver el cuestionario que he utilizado para importar. Simplemente es añadir el símbolo de dólar, todas las preguntas estadísticas y luego aquí tienes la parte cualitativa. Claro, ahora también lo puedes hacer, aunque sea posteriori. Si tú identificas todos los casos, los documentos con el mismo nombre, si tú tienes 2 columnas en las que tienes esta columna que tengo yo aquí y luego tú de tu Excel te traes la variable que quieras, vas a vincular la codificación cualitativa con la nueva variable, o sea que a posteriori tiene que cuadrarse muy bien y luego se utilizaría este comando, variable importa. Todavía podrías trabajar un poquito más en ese sentido. No necesitas traer todo el cuestionario, solo identifica en el nombre del documento que coincida este nombre con el del Excel nuevo que vas a importar y en la columna de al lado la variable que quieres, la que tú quieras. Entonces ya te la traes a posteriori. Entonces sí que puedes cruzar la información entre la parte cualitativa y las variables, pues hasta con el módulo de métodos mixtos o incluso la parte estadística. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? En el chat parece que no tengo. ¿Más preguntas? Pues nada. Simplemente me queda daros las gracias.